Hey, Rafa, ¿qué pasa, tío? Pero en Navidad, ¿no? Es verdad, hay que empezar por ahí. Feliz Navidad, tío. Es verdad. Es que allí eso es muy raro, macho, y allí no hay Navidad. Hasta mañana, hasta el 25, Mañana, pues bueno, aquí también, vamos, mañana también. Aquí, bueno, empieza la Navidad sí. aquí llega 6 horas más tarde. Ya, ya. No, pero digo que allí no celebráis la Nochebuena, como aquí, claro. No, la noche no, aquí la Navidad es lo que se celebra. Yo, bueno, nosotros aquí en mi casa sí celebramos las dos cosas, será por comer, Nochebuena y Navidad. Es verdad. Ya igual lo que sea, porque no contaba de comer, Lo está que sea claro. comida, lo que sea, todo cuento, todo vale, cualquier excusa es buena. Pues sí, tío, pues sí. Bueno, ¿qué tal tu semana? ¿Bien? ¿Tranquilito, no? ¿Qué? ¿Menos jaleo o qué? Bien, sí, tranquilito con la fiesta y demás. Y nada, tranquilo, la cosa está tranquila ahora mismo, así que no está malota, no está malota. Con muchas cositas que han pasado, que ahora vamos a comentar, pero bueno, Sí, bien. ahora damos una vuelta, sí, sí. Pues sí, tío, pues yo he encontrado unos libros, Rafa, que te van a flipar, tío. Vamos a empezar por ahí si quieres, ¿vale? Te los enseño, porque Dale, te van a dale. gustar, tío. Los tenía guardados. Mira, para empezar, tío, estas revistas ya no las hacen, tío. Mira, no sé si te acuerdas. Estas revistas Compute. de... Espera, se quita el filtro, si no quita el filtro, si no se ven bien. Compute, ¿no? Esta de aquí. Sí, se ve, sí, ahora se Esta, ve bien. esta Compute. la compraba yo en la base, tío. En la base de Rota. Ah, La compraba yo allí, me la sacaban de allí, porque... ¿Te acuerdas de la revista Doctor Dobbs? sí, sí, claro. ¿Te acuerdas, no? Que esa era buenísima, tío. Pues Sí, la no, estaba esa viendo la antes ahí. tenía en la UCA, me acuerdo yo, en la UCA, la librería de la UCA la Sí, tenía ahí. no sé, de Cádiz estaba, sí, sí. Pero es que, Sí. tío, estaba mirando antes y digo, estas cosas ya no se hacen, tío. O sea, qué barbaridad, qué nivel de detalle, cómo hablan de las cosas, tío, es espectacular, tío. Ya no se hacen cosas así, ¿eh? Estas revistas No, ya no se ya, hacen. no, no. Es una pena, ¿eh? Y Sí, mira, no. De hecho, una cosa, vamos, ahora sigue con lo tuyo, pero sí, sí, sí. habiendo, si no, vamos, noticias relacionadas con esto, ¿no? Eh, claro, cada vez más gente está utilizando la IA para el tema de la programación Claro. y están un poco la cosa dividida, ¿no? Los que dicen que van a reemplazar al programador, los que dicen que no, los que dicen que el código que genera la IA no es tan de buena calidad, los que sí, los que no, entonces está la cosa ahí. Mm. Pero claro, pero yo creo que un poco también la evolución de lo que se está viendo, ¿no? Incluso como bien comenta, ¿no? Lo que es, las cosas que aparecen en las revistas, que no se hacen cosas tan técnicas, ¿no? No es por la IA, sino que esto un poco ha sido también la evolución, ¿no? De hecho, muchas de las comparaciones que están haciendo ahora mismo con el tema del bytecoding este, ¿no? Ya. Dame lo que quieres y que te escriba el código. Ujú. Cuando se pasó del ensamblador al C, del C después a los lenguajes interpretados, ¿no? Como Python y demás, incluso, ¿sabes? Incluso dándole algunas vueltas, tío. ¿Te acuerdas? Hablamos del TypeScript, ¿no? Y comenté que era un Mm. transpilador, ¿no? Que lo que hacía era, o sea, no era un compilador, sino que lo que hacía era transformar un lenguaje en otro lenguaje, básicamente. Un El TypeScript traductor, ¿no? en Podría decir que era un JavaScript. traductor. Sí, Sí. una especie de traductor Mm. de lenguaje. Está. Y el bytecoding este, pues yo lo veo exactamente de la misma forma. Digo, que estás traduciendo el inglés o el español, dependiendo de cómo le hables al modelo, Ujú. en el lenguaje que le digas, ¿no? Que le digas, si es Python o si es, no sé, JavaScript o C o Go o lo que sea. Y es Claro. más o menos un poco la idea, tío. Yo creo que son capas de abstracción que se están creando ahí y claro, y cada vez que añadimos una capa de abstracción nueva, pues se pierden los detalles técnicos, ¿no? En el camino. Totalmente. O sea, se Totalmente de pierden acuerdo. de cara al usuario, pero evidentemente por debajo todavía todo lo Claro. que se está ejecutando al final del día, pues exactamente igual, eso no ha cambiado nada, ¿no? Al final todo se compila Mm. a código máquina y se le pasan Claro, es que eso viene desde atrás, ¿no, Rafa? Porque, claro, hasta llegar a los lenguajes interpretados, todo era lenguaje máquina, ¿no? Tú empezabas con lenguaje máquina, uh-huh. fuimos subiendo, aparecieron los lenguajes de programación y, claro, esos son capas de abstracción, ¿no? Antes para hacer un Hello World tenías que hacerlo en ensamblador o incluso más bajo en código máquina. Ya con la llegada del C, el lenguaje un poquito más avanzado, ya era con código interpretado que tú entendías lo que estabas escribiendo. Y ahora está pasando igual. Tú, ahí tienes toda razón, macho. Estamos creando una capa de abstracción, pero esta capa de abstracción es una super capa de abstracción. O sea, es brutal porque ya no es el entender, el tú programar, es que ya tú ni siquiera programas, tú pides el código. Entonces, claro, Claro. yo siempre digo que la IA es quizás de las cosas más importantes que le ha pasado a la humanidad, casi te diría comparado con el fuego, Mm. pero claro, en este caso el potencial está si la persona que la utiliza tiene también un expertise, ¿no? O tiene una base
y sabe cómo explotarla. Porque no vale pedirle las cosas y tal y como sale, decir, mira, aquí tienes el código, ¿no? Por eso el bytecoding a mí no me hace gracia. Por eso, ¿no? Porque directamente no, vale, te puede funcionar, pero para algo serio, y tú sabes bien que eres un experto en programación, esas cosas no se pueden hacer así, tío. Sí, una de las críticas que he leído, ¿no? Que se le hace al tema de la IA es el tema el tema determinista, ¿no? La IA no es determinista, tú le dices a la IA, escríbeme un código, incluso poniéndole la temperatura cero, ¿no? Que es la variable un poco que supuestamente le hace la IA más creativa o menos creativa, o sin creatividad, sino que debería siempre responder de forma igual. Le dices a la IA, créeme dos funciones, ¿vale? De la misma forma, dos veces distintas y posiblemente de distintos códigos. Y una de las críticas que se le hace, ¿no? Lo que es la programación, el compilador y demás, una de las cosas que guarda, digamos, o que conserva es la semántica, ¿no? Esa sintaxis, esa semántica, cuando con la IA pues, se pierde un poco, ¿no? Pero bueno, si lo ves como una especie de transpilador, ¿no? Porque al final la IA lo que va a hacer es generar código y al final ese código pues va a pasar por o bien un intérprete o bien por un compilador. Y ese un poco se encargaría de mantener un poco esa semántica, ¿no? Porque si no, pues no compilaría el código o no se interpretaría bien, habría errores y demás. Pero se pierde un poco, yo creo que es una forma un poco más vaga, ¿no? Menos, es que el que viene de la programación, pues un poco como que te revuelve un poco el estómago, ¿no? Porque claro, vienes de la programación y vienes de que las cosas ahí detalladas, todo tiene que estar detallado muy bien y demás historias. Y un poco con esto, aunque al final la IA, acabe generando código así, ¿no? Pero la forma en que uno interactúa con la herramienta, en este caso, pues es muy, muy distinta, ¿no? No tienes esa ¿cómo diría la...? Sí, que no es tan... no encuentro la palabra que quiero decir, pero bueno, que pierde un poco esa rigurosidad, ¿no? Rigurosidad, claro, exacto. Pero Rafa, no es lo mismo que tú le pidas. Es que no, y esto lo podemos extrapolar para cualquier cosa que le pidas a la IA. No es igual que tú le pidas a la IA un código como que se la pida yo o se la pida incluso a alguien que no sabe programar. No tiene nada que ver. Porque tú a pedirle el código, tú en tu prompting seguramente le vas a poner conocimientos tuyos, ¿no? Utiliza este tipo de variables, no utilices estas cosas, haz esta otra cosa. O sea, temas de un programador que sabe lo que está diciendo. Y ese código va a ser, ese bytecoding no va a ser igual que el bytecoding que haga yo ni el que haga alguien que no sabe ni siquiera programar, ¿no? Por eso la clave está en saber cómo utilizarla y cuándo utilizarla y quién la utiliza, ¿no? Esa es la clave. Sí, no, de acuerdo, totalmente. A ver, yo creo que esto, pues eso, es otra evolución más, ¿vale? Otra evolución más dentro de, ¿vale? Pues lo mismo cuando se inventó el compilador, ¿no? Creo que fue, bueno, con el COBOL, creo que fue, ¿no? Cuando llegó el primer compilador así. Lo inventó esta mujer, ¿cómo se llamaba? Grace Hopper, ¿right? ¿Te acuerdas? La almirante de la Marina. Y también hubo un poco vamos, de hecho, recuerdo yo la historia que decían que esta mujer estaba loca, que eso no se podía hacer. Que tú escribieras algo, lenguaje muy parecido al inglés, ¿no? Y que eso se ejecutara en una máquina que no tenía ningún sentido, que eso no iba a funcionar. Bueno, fue el COBOL, ¿no? Era COBOL, creo, ¿no? El lenguaje COBOL fue el que ella inventó. Sí, yo creo que ella inventó el primer compilador que fue parte de... Sí, yo creo que era COBOL lo que al final sacó saliendo de ahí. Sí, como el lenguaje interpretado primero, creo que fue COBOL, no estoy seguro. Claro, porque hasta el momento pues todo estaba hecho, se hacía en ensamblador, creo, código máquina ensamblador. Sí, código máquina ensamblador, sí. Y ahí está. Y claro, el escribir un programa a un nivel parecido al inglés, ¿no? El if, el while, ¿no? El mientras, el si, con condiciones, utilizando palabras en inglés, básicamente. Pues eso era impensable, ¿no? Entonces, en su momento. Y decían que eso no va a funcionar. Lo que pasa, Rafa, que hay una diferencia ahí que lo cambia todo, tío. Y eso lo puedes también extrapolar a cualquier otro ámbito. Y es el tema de que, por culpa de la IA, o gracias a la IA, depende de cómo lo veas, cualquiera puede hacer ahora un programa. Antes no. Para un compilador había que saber programar. Te hacía falta haber hecho algunas prácticas antes de haber leído 50 libros, haber hablado con alguien que te explicara, pero es que ya no, es que ahora cualquier persona te genera código. Y ese es el problema, que va a haber mucho código basura, mucho código que no funciona bien, mucho código, y eso va a hacer como que se cree una especie de basura digital, ¿no? Que es lo que hablamos, ¿no? De Internet muerto, que se está retroalimentando de información digital que no tiene ese fundamento, ¿no?
Es Sí. complejo el tema. Sí, y sí, yo creo que abre un poco el abanico a esas más personas. Es como, Eso sí. también podemos compararlo con lo anterior, ¿no? Eh, Antes no todo tú para escribir ensamblador pues tenía que tener unos conocimientos muy específicos, ¿vale? Tienes que entender muy bien cómo funcionan los registros, ¿vale? De la Claro, claro. CPU, cómo funcionan la CPU, los ciclos, ¿vale? De ejecución de instrucciones. Tienes que conocer todo eso, ¿no? Y después, cuando aparece el compilador, pues ya abre el abanico a mucha más gente al el poder escribir sus programas de Sí, una forma un poco más en sí. inglés. Después llegan programas ya, bueno, los interpretados, como Python, por ejemplo, ¿no? Que ya es, sí Mm. que incluso diría que es un nivel incluso más cercano, ¿no? A lo que es el lenguaje Sí, sí, sí. natural. Mientras Totalmente. que, claro, lo que hace la IA en este caso, pues, utilizar el lenguaje natural, punto, ¿vale? Ya. Pero Claro, y y eso es la abre, locura. y abre mucho más el abanico Mm. a que la gente pueda crear sus propias aplicaciones. Pero claro, después las aplicaciones hay que ejecutarlas, hay que saber lo que tienes que hacer con Claro, ellas. hay que depurarlas, hay que conectarlas, hay que ver la Hay seguridad muchas del cosas código. que la persona no técnica, pues ahí va a tener problemas, ¿no? Claro, es Pero como si tú, sí que es verdad que ya programadores menos experienciados pues serán capaces de crear cosas bastante en condiciones sofisticadas, digamos. ya, pero es como si yo, Rafa, ahora me dicen, hazme un texto legal para un tipo de caso concreto de medicina, que ha habido un caso, y tengo ni idea, yo puedo coger ChatGPT y me lo va a hacer, pero si se lo voy a entregar, mira, ya está hecho, pero no tengo ni idea No de lo tienen, que estoy claro. pasando, ¿no? Y ese es el problema, ahí está, ese es el problema, ¿no? Que se está generando, Sí. pero bueno, a ver cómo acaba esto. Sí, no, Pues sí, esto, vamos, evidentemente va a cambiar un poco cómo hacemos las sí, cosas hoy en día. Yo creo, bueno, no estamos hablando de la programación aquí, ¿no? Pero, o el ejemplo que ya has puesto tú, el que te crea un documento legal, pero esto va a cambiarlo todo en bueno, todo. casi todos los aspectos de la vida, ¿no? No, no, yo cada vez escucho más expertos, y esto no es para levantar un tipo de arma y nada, pero escucho más expertos, pero cuando digo expertos te hablo desde el premio Nobel que comentamos en el anterior podcast, que le hicieron una Mm. entrevista, hasta gente del nivel de Demi Hasabi, de gente que está en el Andrew Karpathy, toda esta gente, macho, están hablando de que viene algo increíble, o sea, que ellos que lo están viendo venir, o sea, que esto va a ser un impacto brutal, y lo que me jode, hablando claro, es que no haya más ruido con esto en Europa, ¿no? En los estados que transmitan, ¿no? Oye, que no veo yo nada que te estoy diciendo, oye, cuidado que viene esto, tenemos que poner las pilas, ¿no? Es como, y cuando llegue el tsunami llegará de lleno y no vamos a poder reaccionar a Sí, tiempo, ¿no? No sé, yo creo que pasa algo extraño con esto. Es como, estamos como, no lo sé, tío, no lo entiendo, como dejándolo venir, ¿no? Y ya nos ha pasado con otras tecnologías, no es la primera vez que nos pasa, ¿eh? Siempre en Europa nos quedamos un poco a través de estas cosas, así que no sé y cómo llegar a esto. Y bueno, yo creo que esto también lo hemos comentado en algún momento, ¿no? El problema es con Europa, tío, es que se pierden en leyes y regulaciones, tío. Pasan más tiempo Sí, intentando poner barrera a todo, que sí, que entiendo que hay que tener claro, ciertas sí, sí. Hay que regulaciones, hacerlo, eso hay que hacerlo. De todas formas, son diferentes pero países con cada uno su propia jerarquía, su propia forma de pensar, claro, no es hay, difícil, hay una frase, idioma. una expresión por ahí que dicen que el enemigo de lo hecho es la perfección. Mm, Lo que viene un poco a decir esto, bueno, esa es mi traducción en español, ¿no? mm, Lo que viene esto un poco a decir es que si nosotros esperamos hacer algo hasta que tengamos ya todo maquetado de forma perfecta, nunca claro, vamos a hacerlo porque nunca va a estar mm, perfecto. O sea que no claro. podemos esperar a Eso es la que innovación. vamos a tener todo el marco legal perfecto para poder hacer esto, porque si esperamos a que eso llegue, nunca llegaremos Claro, ahí y evidentemente nos vamos a quedar. Y en Europa, claro, pues porque sí, estoy totalmente de acuerdo. Se están perdiendo un poco en eso, porque ahora mismo, si tú miras, en Europa solamente hay una empresa, yo creo que de IA potente, que es Mistral, que es francesa, sí, en ¿vale? principio Quitando visual, sí, sí. eso, Europa no tiene nada más. Mm, Mientras que en Estados Unidos, pues bueno, tienes Anthropic, tienes OpenAI, tienes XAI, tienes Google, tienes y después China, los DeepSeek, los Quen, o sea, que hay una guerra a nivel mundial donde no, esto está en no, manos ahora sí, mismo sí. de China y de Estados Unidos. Mm. Y Europa, pues, se está quedando un poco ahí atrás, como siempre. Sí, hombre, es verdad que la regulación es necesaria, lo tenemos que regular, pero también es verdad que le falta músculo tecnológico a Europa, tío, es lo que le falta. No tenemos esa autonomía, no esa soberanía NIA, que es lo que queremos. Bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Hay que conseguirlo, lo que pasa es que nos llevará muchos años y en una carrera en la que vamos los últimos, pero de lejos, ¿eh? Está China, Estados Unidos por delante, vamos,
a kilómetros. Es lo que me refiero. Digo bueno, de hecho, una noticia que vi otro día donde comentaban que Europa, bueno, no entré mucho ahí porque, bueno, ya se mete un poco en política y demás, pero decía que Europa estaba dejando de usar los proveedores de IA norteamericanos. No leí más, no sé si lo que están haciendo es usando más los chinos o intentando crear los suyos propios, no leí más de la noticia y no sé. Es lo suyo, ¿eh? Y sería genial que Europa hiciera eso, que se creara su propio modelo, su propia IA, pero que eso va a ser muy difícil, va a ser muy complejo hacerlo. Claro, pero tenemos músculo para hacerlo y tenemos gente y tenemos expertos. El problema está en que no sé, un tema político es un tema aquí falta marcha, creo yo que falta, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día, es que hablar de política, que un día la política... yo no entro en política, yo no estoy hablando de política para nada, estoy hablando un poco de que veo que no hay una... No lo sé, tío. No, veo que se hablan de otras cosas, se habla de muchos temas que son también sociales. Y para mí la IA es un tema social también, ¿eh? Y no se está hablando lo suficiente, creo yo. Sí, yo ya sin entrar en el yo creo que metiéndonos en fango, Rafa. Se pierde demasiado tiempo y recursos y energía en discutir cosas que no tienen sentido. Nos preocupamos más de... Te hago un chiste, no sé, y esto no sé, pues esto no lo conocía, pero en Estados Unidos, pues viendo un show el otro día de un cómico, de estos de los que se ponen delante del público a contar chistes y demás, ¿no? Monólogo, esas cosas. El tío se llama Iglesias, Gabriel Iglesias, es un mexicano, ¿vale? Muy gordo, tiene una serie en Netflix, es uno de los... Es cómico, es bueno, el tío, te ríes con él. Y es mexicano, pero bueno, es nacido aquí en Estados Unidos. Bueno, no sé si nació, pero bueno, creció en Estados Unidos, es americano, un mexicano americano, ¿no? Total, que haciendo uno de los chistes, ¿no? Decía que fue a una gasolinera, no sé qué, y vio esto en California, y había unas personas, una familia sin techo, ¿no? Allí fuera de la gasolinera. Y aquí a los sin techo en Estados Unidos, pues se le llaman homeless, ¿vale? Sin casa, digamos. O al menos se le llamaba. Y el tío haciendo el chiste, que yo eso no lo conocía, pues decía que fue a comprar a un McDonald's, no sé qué, y compró comida. Dice, no, es que le voy a comprar comida aquí a los sin techo de afuera. Y dijo la palabra homeless. Y el de McDonald's le dijo que, oh, por Dios, que esa palabra homeless, que eso era como una especie de insulto, no sé qué. Dice, ¿y cómo se le dice? Dice, no, se llama unhoused. O sea, que no tienen casa. Ahora es que a lo que me refiero. ¿Dónde vas, Rafa? ¿Dónde vas? Ten cuidado, ¿eh? Lo que me refiero es que pasamos demasiado tiempo en tonterías de este tipo. Nos peleamos que si una palabra es no sé qué, que si no guantes, y en vez de meternos en cosas que merecen la pena y que tienen sentido. Perdemos demasiado tiempo. Normal. Y esto es en Estados Unidos, no digo que pase en Europa, pero estoy al 100% seguro que también pasa en Europa de tipo de historia. No, desde el punto de vista técnico aquí, la verdad es que le hace falta más músculo a Europa. Me meto en la parte técnica, te saco de ahí, me salgo del fango que estabas metido y me voy a otro lado y te digo que el problema está en que creo que no hay bastante inversión, ¿no? O no se está concienciando demasiado con el tema de la IA en Europa. Creo que lo estamos dejando pasar, venir como algo, no, la IA es solo para escribir 4 cosas y tal, cuando realmente no sabemos que detrás hay algo más gordo, ¿no? Y eso es lo que es la impresión que me da. Que no quiere decir que Europa no se está poniendo las pilas, ¿eh? Está el AI Act, hay un montón de temas legales que están y que funcionan muy bien y tienen sentido todo, ¿eh? Yo te hablo de la parte técnica, no de la parte de regulación. Eso lo estoy de acuerdo y hay que hacerlo porque si no, esto sería un caos. Pero es verdad que la parte nos falta músculo, tío. Como tú bien has dicho, solo está Mistral. Es que no hay una empresa grande o no se invierte en decir, vamos a invertir un data center aquí para montar. No hay. No sé si es que no hay dinero o es que no hay ganas o es que no hay motivación. No lo entiendo. Yo creo que dinero sí hay. Lo que no hay es prioridad. O sea, claro, esto es como lo de, es que no tengo tiempo de ir al gimnasio. Bueno, no, tiempo tienes. Lo que no haces, lo que no lo convierte en una prioridad, porque si tú tienes tiempo para sentarte a ver la tele o vídeos de YouTube, esa media hora que estás pasando casi perdiendo el tiempo, pues la podrías hacer en el gimnasio, ¿vale? Entonces es cuestión de prioridades. Entonces, pues bueno, si la tecnología en Europa no es una prioridad, pues es un problema. Claro. No. Y el caso más grande, digamos, de impacto es en la educación. Y no voy a entrar ahí, no voy a entrar en ese melón.
pero ahí va a haber un problema con la IA, ¿no? Y tenemos que cambiar todo el concepto actual de lo que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la programación, vamos a ir para atrás. Vamos a los libros. Mira, tío, mira quién es este. Ah, Suena mira, que yo sí. lo conozco. Sí, Peter me Norton, suena muy ¿eh? bien, Me acuerdo, me acuerdo. Hostia, tío, este libro, macho, me salva a Ese era mí. de De hecho, una editorial española también, ¿no? Como que, ¿cómo era? sí, esta es de Anaya, ¿no? Sí, Anaya, es de Anaya, Anaya. Sí, 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 Es de sí. Anaya, sí, está por ahí el Sí. simbolito. ¿Eh? Este libro, tío, me salvó más de una. Se llama La nueva guía del programador en ensamblador para IBM PC, XT, AT y compatibles. Ese era el nombre del libro. Y es Peter Norton y John Socha, que el John Socha o Socha me suena también de haber hecho algo importante el tío. Bueno, pero Peter Norton todo el mundo lo conocemos, ¿no? El Sí, el Norton, Peter este tío. Norton, mira, las utilidades Norton que había Sí, en su... las Norton. Pero, tío, es lo que te decía, el nivel del libro, tío, bueno, aquí lo sabe muy bien, ¿no? Pero el detalle de cómo se explicaba todo, esto era oro, ¿te acuerdas? Conseguir un libro de esto en aquella época era oro, Sí. porque no, Y es no que tenía más era información. no solo eso, sino que era lo único que teníamos, ¿no? Como referencia para... Que estamos hablando de la época donde no existía Internet. Sí, sí, Las BBS quizás estaban ahí, te claro, puedes no había nada más, sí. cargar cositas, pero claro, en esa época de la que estás hablando, pues eran libros o revistas donde Era, nos educábamos, digamos, ¿no? claro, tío, y mira, ¿y este qué te parece este? Del 87, tío. Claro. O sea, este libro, hasta en tu casa también, este libro lo hemos utilizado nosotros haciendo Ajá. proyectos con Esquerdo, con el pellejo. Sí, Este sí, libro sí. lo hemos utilizado. Por aquí tengo todavía la letra de él, por aquí hay notas mías y de él, pero lo que era brutal que te hacía un repaso a todos los comandos, ¿ves? A todos los diferentes comandos, ensamblador del 86, ¿no? De arquitectura. Uno Sí. por uno, tío. Te explicaba, te ponía el registro, te ponía cómo funcionaban las llamadas. O sea, este libro, tío, era una auténtica Biblia, tío. Pero Biblia de verdad, ¿eh? Y lo machacamos este, tío. Tengo otro que es la segunda parte de, bueno, es parte también, este también, que es algo parecido al de Peter Norton, solo que este es diferente. Ajá. Este no, este va un poco más al grano, ¿no? Te habla de las introducciones. Este habla mucho de la parte de las introducciones en el PC, de cómo Ah, gestionar las introducciones. Está súper bien. Y sí, este, yo me acuerdo, yo eh, tengo uno, yo creo que debe tener uno de las, creo que es pequeñito, las guías vino que eran de guías de bolsillo, eran pequeñitos. sí, 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 De Anaya sí, me también. acuerdo. Tengo También de uno ya Anaya, de sí, habla de las interrupciones. Y ese me correcto. acuerdo que lo utilicé, tío. Fíjate, esto lo utilicé yo para hacer un proyecto. Cuando estaba haciendo, después del instituto, hice el módulo superior de esto, de programación, no sé qué historia. Sí, Y hacíamos COBOL, ¿vale? ajá, Y en COBOL, pues lo que utilicé fueron, integré el ensamblador dentro de COBOL, llamadas rutinas, eso, para hacer desaparecer el cursor o para cuando tú qué guay. creabas los menús, digamos, porque todo era modo texto, claro. Sí, sí, Y te creaste un menú y más, pues podías hacer desaparecer el cursor con llamadas a sí. interrupciones, ese tipo de Claro, historias. claro, Vamos. claro. Sí, 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 sí. Bueno, y este se llamaba el solucionario del programador para IBM-PC, XTAT y compatible, pero el que a mí me cambió bastante, que también con Esquerdo, me acuerdo que lo usamos mucho, era este, tío. No sé si te acuerdas de este libro, que se llama Programación gráfica. Programación Gráfica en C. O sea, este libro también de Anaya estaba súper bien porque te explicaba cómo hacer gráficos, sobre todo en 3D, muy No, sencillitos, pero te explicaba la parte vectorial, la parte de las sombras, ¿no? Cómo hacer el shading y todo eso en lenguaje C. ¿Qué ventaja tenía el C? Pues la velocidad, claro. Sabes tú que con el claro. C podías meterle más caña. No era ensamblador, pero bueno. Y de aquí sacamos cosas bastante. Aún hay notas, mira. Está marcada aquí, ya ves que pone arriba una nota ahí. Ya está marcado de haberlo Sí, utilizado. se ¿No? ve Hay algo. un papel aquí marcado aquí arriba. Eh, Es una página en la que se ven como hay código aquí. Mira, esto es. Esto creo que es de izquierda esta letra, macho. Hay una nota ahí que Sí, habla de la eso es, dirección. claro. ¿No? Sí, Sí, ¿no? O sea sí. que el libro, tío. Y ya por último, me encanta también que es el manual original del Turbo C, tío. ¿Te acuerdas del Turbo C? Sí, yo nunca utilicé el Turbo C. Sí, El yo que lo sí que tenía utilicé original. fue el Turbo Pascal en su Mm, día, pero claro, yo por esa época no tenía un PC, yo tenía la Amiga. Y claro. entonces pues no existía el Turbo C ni el Turbo Pascal. Había compiladores, el Latice Ah, la C, 10, sí. que es el Ajá. que utilizaba yo en Amiga. Y de Pascal tuve que buscar un compilador que no me acuerdo el nombre, porque cuando en la UCA, cuando empezamos con había la clase esta de estructuras de datos, ¿vale? Estructuras de datos, tenías Sí, que pues, implementar las estructuras de datos, ¿no? Las listas, las colas, las pilas, los árboles y todo el mm, rollo. Me acuerdo que tenías que implementarlo todo, era en Pascal, Turbo Pascal.
¿vale? En la UCA. El Turbo Pascal, sí. Claro, pero yo en Amiga pues no tenía, no sé, no era Turbo Pascal, era un compilador de Pascal que tenía, utilizaba. Y sí, me acuerdo que tenemos que implementarlo con arrays, tío, con vectores y con punteros, me acuerdo yo. Y de ahí, pues, vi un poco mi experiencia con Pascal, ¿no? Que a partir de ahí, pues, yo me acuerdo que incluso me puse a hacer cositas, efectos del fuego con Ah, qué Pascal. bueno. Eso era típico, sí, es verdad. Todo el mundo Sí, hicimos eso, ¿eh? Como matrices con arrays y todo, sí, sí, sí. sí. Pues sí, tío. Pues mira, Rafa, tengo aquí la primera. Si quieres, ya podemos ir un poco. Ya hemos hecho la introducción friki, El friki en retro. friki retro y encima también hay Y cierta polémica. política, hemos metido todo un poco ahí. Polémica, así que, mira, tío, hay Así, una cosa. He chico visto un vídeo, capaz. tío, es que a mí. Sí, gazpacho, andaluz, gazpacho andaluz. Mira, tío, bueno, ya he hablado de este tío una vez. Se llama Alexander Ziskin. Tiene una página, ya pondremos el enlace ahí. Ya he hablado antes de él. Este tío se dedica a hacer, sobre todo, está con el tema de la IA local, tío. Es uno de los que yo sigo por eso, ¿no? Yo tengo esa sesión con la IA local. Y, hostia, tío, ha hecho Apple una cosa, claro. El problema estaba con la IA local en que tú, si estacabas, ¿no? Si ponías clúster de diferentes aparatos, por ejemplo, Mac, ¿no? Tú cogías un M4 Ultra. Bueno, no sé si hay M4 Ultra. Bueno, un M3 Ultra, ¿vale? Si pones M3 Ultra y de 128 gigas y ponía 4, el problema estaba ahí en el cuello de botella de la interconexión entre ellos, claro, porque con Thunderbolt, aunque sea Thunderbolt 5 y aunque sea red, hay un cuello de botella. ¿Qué pasa, tío? Que Apple ha vuelto a cambiarlo todo, macho. Ha creado una cosa brutal que se llama RDMA, que es Remote Direct Memory Access. O sea, o sea, lo que hace es que permite que compartan la memoria unificada, tío. O A sea, través de... a través de Thunderbolt. Ajá. Entonces, claro, es un clúster, o sea, claro, con esto es como 10 veces más rápido, tío. Porque elimina ese cuello de botella, ya no va por la red, ya es por Thunderbolt, pero encima no sé cómo lo han hecho, porque no tengo, la parte técnica no la tengo clara, pero han conseguido saltarse eso y encima ya lo han, ya está, bueno, si tú utilizabas EXO, ¿te acuerdas de EXO, no? EXO era ese software que hacía clustering con diferentes, ya es automático, ya directamente, si tienes el Thunderbolt 5, ya lo detecta con la última versión y ya directamente con eso funciona, tío. Y claro, ¿Qué al velocidad compartir tiene eso, el tío? bueno, es que el Thunderbolt es brutal en velocidad, no recuerdo qué velocidad tenía, pero gracias a este parche de software, es que ha sido software, ¿eh? O sea, no ha sido nada de hardware. Tengo que investigar mejor cómo lo han hecho, pero han conseguido que vaya como 10 veces más rápido, tío. O sea, es Sí, como... claro, y puedes unificar la memoria de varios equipos. Pues, Claro. puedes traerte ahí un... Hombre, yo creo que no será tan rápido, evidentemente, como el tener un equipo con toda esa memoria, ¿no? En vez de tenerla, digamos, distribuida en distintos equipos, pero bueno, ya puedes hacer cositas ya más potentes, claro. Claro, tío, imagínate, eso siempre ha sido el problema, ¿no? Los cuellos de botellas para compartir, pero ya con esto que o sea, es un RDMA, o sea, está compartiendo directamente la memoria por Thunderbolt entre los diferentes aparatos. Esto es como decían los americanos, ¿no? Un game changing de esto, ¿no? Un game changing, eso es un cambio de regla del juego brutal, porque eso se Sí. come ahora cualquier cosa, tío. O sea, tener un Mac mini, no, los mini no, el mini no lleva Thunderbolt 5, tiene que ser Thunderbolt 5, y creo que son los más pro, o sea, tiene que ser el Mac Mini, pero el Pro. O sea, el El Pro, Pro y a sí. partir de ahí el Ultra o el Max. Tienes que irte a eso. Y ahí sí que tiene, joder, es que ya esto te hace pensar y decir, pues para hacer un clúster me compro 2 o 3, que vale, te vas a gastar 8.000, 10.000 euros, pero tienes ahí igual 512 gigas de memoria para ti, Unificado, ¿no? claro. Unificada para mover. O sea, esto te hace pensar, ¿eh? Y esto es una patada también a Nvidia, aunque bueno, Nvidia es otro caso, ¿no? Nvidia es diferente. Yo aquí te hablo más de inferencia, no te hablo de entrenamiento. Entrenamiento Sí. con los Mac es más complejo, fine-tuning es diferente. Para hacer entrenamiento fine-tuning tienes que irte a Nvidia, que es cuando está la tecnología un poco más preparada para ese tipo de operaciones, ¿no? Pero bueno, es una cosa interesante. Ahí está el vídeo, lo ponemos y si quieres entender bien cómo funciona y cómo lo hace, ahí te lo explica todo al detalle en el vídeo, el tío el Alexander Ziskin, que es muy bueno, tío. Está bien, sí, sí. Pues mira, tengo aquí una, tío, de Mistral, concretamente. Vamos, la estoy viendo porque la acaban de publicar esta mañana esta mañana mía aquí, la tarde de allí, supongo, en X, en Twitter.
Y es que acaban de lanzar se llama Vibe CLI. Básicamente, igual que Cloud Code, igual que el Codex de OpenAI, básicamente un asistente local para que te ayuda a escribir código. Pues Mistral acaba de lanzar uno, tío, se llama Vive, Vive, ¿vale? Con VIBE, CLI. Se llama, con que evidentemente no lo he probado, pero bueno, lo acaban de publicar hace pues una hora o por ahí, estoy viendo aquí. Sí, a las 10 de la mañana. Ah, qué bueno, pues habrá que verlo, sí, sí. Genial, Mira, sí. Rafa, he encontrado aquí 80 gigabits, es de 80 gigabits por segundo de subida y 80 gigabits de bajada. Del Pero es que Thunderbolt. además, es Thunderbolt 5, pero además tiene un modo dinámico de hasta 120 en una sola dirección. O sea, puedes enviar 120 en un momento dado, ¿no? Y claro, tío, entonces, con esto imagínate que a esa velocidad, si encima lo integras directamente, no sé cómo lo hacen contra la memoria, pues eso es brutal, tío. O sea, eso es brutal. Pero bueno, no, ya está el tema cerrado, ¿no? Era un poco para que supieras la velocidad, que está bastante bien, ¿no? Yo estoy esperando a ver si salen los M5 para el MacBook Pro. Estoy esperando ahí, a ver si el año que viene. Vete el Max, tío. Si te pillas un MacBook, el Max. El Max. Yo tengo un Max. Los Max son caros, tío. Pueden costar $6, ¿no? Ya, pero te dura. Yo estoy con mi M1 Pro Max y otro día vi una comparativa con los M4 Pro y aún está a ese nivel, ¿eh? Está por ahí cerca, está cerca de los M4. Es que al final es una impresión, es cara, pero te va a durar 4, 5, 6 años y estás ahí en el top, ¿no? Siempre, eso está bien. Con Apple pasa siempre lo mismo, ¿no? Ya que pagas, tienes que invertir, pues, no sé. Sí, bueno, toca pagar, ¿no? Bueno, yo no sé los portátiles seguro. Los portátiles, si te vas a meter en un portátil de Apple, tienes que tenerlo claro y decirle, bueno, porque claro, esto no se le pueden cambiar después ya ni la memoria, ni el disco, y todo soldado ya en la placa, eso vamos, cambiar es una locura. Pero no sé yo los MacBook, o sea, no el MacBook, el Mac Pro si ¿qué capacidad de expansión tienes? Es decir, puedes cambiar la memoria, puedes cambiar el disco, o añadirle. Mac dices que nada, los Mac no pueden hacer absolutamente nada. Los Mac no pueden hacer nada ya, tampoco nada, está todo. Hombre, hay gente que lo hace, pero súper expertos que son capaces de soldar ahí. Claro, no, lo que me refiero es que le quites los tornillos, que lo abras y le digas tú, aquí tengo las pastillas estas de memoria, ¿no? Los sticks estos, y que lo quites y lo pongas. Eso, claro. Eso es un ladrillo, Rafa. Cuando abres un Mac de esto, es un ladrillo compacto ahí, parece un polvorón prensado ahí, un mazapán, y por mucho que lo toque, lo que hace al final es romperlo. O sea, no, es imposible de abrir, ¿no? Pero bueno, está bien eso. Sí. Está bien pagar por él, pero es verdad que después funcionan bien, tío. Es verdad que son máquinas que son... Sí, no, yo escuché el otro día viendo un hilo, ¿no? sobre esto, sobre uno que se había comprado el Mac, creo que estaba utilizando un Mac Mini para el tema, para hacer cosas con modelos locales. Sí. Y claro, yo decía, es que los Mac son muy caros. Dice, pero es que o te compras esto o te compras un PC con una Nvidia, que al final es más caro que un Mac Mini de esto. Sí, y consume más. Nvidia, bueno, el consumo, y luego, pues, si te compras una Nvidia que más o menos tenga la misma cantidad de memoria, ¿no? Que el Mac Mini, no sé, el tema de la velocidad de transferencia entre datos de memoria y demás, que ahí puede que la Nvidia pues, sea un poco más rápido. Pero al final, si te montas un PC, le metes una GPU de estas, y después incluso consideras el uso de la energía, ¿no? El uso de la electricidad. Claro, el consumo, eso es clave, Rafa, eso es clave. Al final, los Apple no son tan caros como parecen, son quizás incluso más baratos, ¿no? Claro, tío. Que la otra opción, ¿no? Si vas a tener siempre una máquina ahí haciendo inferencia y no vas a meter dos gráficas porque son 1500 vatios. O sea, en cambio, un Mac Pro te puede consumir 250 vatios, como mucho, ¿no? Y eso a pleno rendimiento. O sea, es una diferencia abismal, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, que eso al final es pasta, es dinero. Sí. Eso hay que verlo también, ¿no? Un tema delicado, sí. Pues sí. ¿Qué más tiene por ahí, Rafa, tú? A ver. Pues aquí tengo de todo un poco, como siempre. Mira, cositas que he visto nuevas que han salido. Unify, ¿conoces Unify, no? La marca. Sí, claro. Yo tengo todo Unify en casa. Eso, pues, han sacado, no, mentira. Han anunciado un router de viaje, tío.
Sí, y lo van a poner, está disponible aquí, bueno, tengo aquí abierto ahora mismo, el día 29 de diciembre va a estar a la venta. Por lo menos en Estados Unidos, no sé si en Europa también. Estoy mirando la tienda de Estados Unidos. Y está chulo, tío, viene con, o sea, lo puedes conectar, tiene una pantallita así en medio, no sé, dando el enlace lo puedes abrir ahí, porque es que ya no puedo compartir la pantalla, tío. No, tranquilo. Lo ponemos después en Ahí, los ¿no? comentarios. Sí, Y nada, tiene la conexión descripción. de red, tío, es así, es muy planito, un poquito quizás más grande que un teléfono móvil. Y nada, y lo puedes conectar el móvil, puedes hacer el hotspot de tu móvil, lo puedes conectar al cacharrito este, o bien conectarlo a una wifi que tengas por ahí y nada, y puedes tirar con él, tío. Y viene ya con cliente, tiene el cliente de VPN, o sea, OpenVPN, y otro cliente de WireGuard. O sea, que puedes utilizar... Yo que utilizo este tipo de cosas, te enseño. Sí. Yo utilizo los routers estos de viaje y el que tengo es un GL Inet. No sé si te voy a enseñar, pero lo tengo aquí. Y este me gusta mucho, tío. Este es de hecho, el nuevo. Este es el nuevo. Este es no sé si se ve. Sí, se ve. Se ve, ¿no? Este es el modelo. A ver que lo tengo por aquí. Este es el modelo nuevo que tiene soporte para Wi-Fi 7. ¿Vale? Que ahora mismo, vamos, de los dispositivos que tengo yo, mi teléfono es el único que tiene esa opción, que es un iPhone 16, ¿no? 16, 17. 16. Y este lo utilizo yo para viajar por el tema sobre todo por la familia. Cuando viajo con mi mujer y mis niños, pues si vamos a algún sitio, claro, los niños lo primero que hacen es cuando llegan a un sitio, wifi, quieren wifi, y se conectan a cualquier cosa. Entonces yo lo que hago es que conecto el router a la wifi esa, y lo tengo configurado automáticamente. Bueno, tienes aquí un switch en el lateral del router en el que lo tengo programado que si lo conecto al switch, digamos, pues automáticamente se me activa la VPN, ¿vale? Aquí a casa. O sea, el router se conecta a mi VPN que tengo aquí en casa, con lo cual ya los niños, cuando llegamos a un sitio, yo conecto el router a la wifi, una wifi que está abierta y demás, y ellos ya se conectan al router con lo cual todo lo que hagan van a través de este router que va conectado a la VPN de casa y todo va, digamos, encriptado dentro de lo que es la red. Te quita el lío. Claro, porque si no, de esa forma, pues tendrías que coger yo y configurarle clientes de VPN al teléfono de mi hija, de mi mujer, a la tableta, al ordenador, no sé qué. De esa forma lo tengo configurado todo aquí en el router y ya está, me quito del lío. Ellos se conectan aquí al router y punto. Y el día ese de Unify, digo, hostia, qué bueno, tío, no sé si... Porque yo tengo todo lo que tengo aquí en casa de temas de redes y Unify también. Tengo el Dream Machine Pro y tengo las cámaras, tengo switches, tengo de todo un poco. Yo también. Yo tengo también mismo, sí. Y está chulo, tío, vamos, vale $79. Pero claro, y es que tengo, de hecho, el router de este tengo dos. Tengo este, que es el nuevo que me compré hace unos meses, y el que tenía antiguo, que lo dejé, que es que el modelo anterior a lo dejé en España. Cuando yo voy a España, entonces lo conecto ahí. Porque otra cosa que hago allí, en España, por ejemplo, si quiero ver la tele, ¿vale? Tengo la televisión en una Samsung de esta normal, con sus aplicaciones de Netflix y sus historias. Si quiero ver cosas de aquí en Estados Unidos, pues el Netflix en Estados Unidos y en España, pues no tienen las mismas opciones. No, diferente, sí. Claro, con lo cual yo conecto la televisión a la red wifi del router que está por VPN aquí en Estados Unidos, con lo cual la televisión se cree que estoy en Estados Unidos y puedo ver las cosas de aquí. ¿Que no quiero en Estados Unidos? Pues nada, o bien la apago el VPN o bien me conecto al wifi, digamos, del proveedor que estoy ahí en España, ¿no? Cuando voy por allí. Sí. Guay. ¿Y qué marca era ese router? ¿Qué marca era? Este que tengo yo aquí se llama GL Inet. Vale. Lo pondremos en la descripción del vídeo, sí, también. Sí, y el nuevo que el que estoy comentando es de Unify, sí, que son Unify, a mí me gusta, ¿no? Llevo utilizando Unify pues hace ya como 5 o 6 años que empecé a utilizarlo y me encantan los cacharros. Yo también lo uso Unify, sí. Pues, mira, Rafa, aquí vamos un poquito con temas de IA, ¿no? Que hay varias cosillas, macho. Sí.
ChatGPT dice que, yo no lo he visto todavía, pero que han incorporado opciones para personalizarlo, que te permite ahora modificar la calidez, el entusiasmo y el uso de los emojis en las respuestas, tío. O sea, se anunció el 20 de diciembre, ¿no? Y eso era por las quejas que hubo, ¿te acuerdas? Que hubo quejas en los tonos anteriores, todo el mundo quería el 4.1 porque hablaba de tal, pues parece que ahora tú puedes hacerlo y cambiar un poco esa parte, ¿no? Pero bueno, a ver qué sale de ahí. Ahí pues hay cualquier cosa, Rafa, de esas cosas. Sí, No sí. dejan tocar a la gente eso, algo raro pasará, ¿no? Sí, Pero pues bueno. mira, de IA tengo aquí algunas cosas interesantes. Este es un proyecto nuevo, interesante también, de Moxie Marlinspike. ¿Sabes quién es, no? Sí, hombre, claro. El que creó Signal, Sí. Ajá. ¿vale? El que creó Signal, bueno, pues ha creado un proyecto nuevo, se llama Confer. Confer. O sea, CONFER, ¿vale? Y la idea del proyecto, la idea de este proyecto es el mantener las conversaciones que tú haces con los LLMs, con la IA, básicamente, pues mantenerlas también secretas al 100%, ¿no? Porque, claro, una de las cosas que él comenta es que tú mantienes tus conversaciones y con el tema de la IA ya no solo es como el buscador, ¿no? Que tú, cuando ibas a buscar a Google, por ejemplo, algo, pues ponías las 4 palabras claves, ¿no? De lo que estabas buscando y a partir de ahí te ponías a pinchar en enlaces y a buscar y a encontrar lo que fuera, ¿no? Ya con la IA, pues estamos entrando en conversaciones ya quizás incluso más íntimas, ¿no? Donde tú ya, según comentamos, sino también donde tú ya compartes tu forma de pensar, tus pensamientos y empiezas a tener una conversación, ¿no? No es simplemente una búsqueda de algo. Y entonces, pues claro, el problema que un poco resalta, pues que bueno, que son cosas muy, muy personales, ¿no? Cosas muy privadas en cierto punto. Y lo que ha intentado o está intentando hacer, pues eso, crear un proyecto nuevo donde la idea es el mantener esa conversación de forma totalmente privada, donde supuestamente la IA no pueda. Una de las cosas que él comenta es que, bueno, claro, que la IA puede utilizar esas conversaciones que tú estás teniendo para reentrenar, ¿no? La gente puede para reentrenar sus modelos, etcétera. Y entonces ha creado pues este proyecto para encriptar esa conversación, ¿no? End-to-end, como Signal, digamos. Y claro, aquí hay un montón de preguntas. Bueno, al final tú a la IA le tienes que dar el texto en formato normal, ¿no? En texto plano, digamos, no encriptado. Pues, si tú le das a la IA... claro, que tú no vas a entender. Digo encriptado, no estoy diciendo codificado, ¿vale? Que la codificación y la encriptación no es lo mismo. Y entonces, pues, claro, lo publicó en Twitter, creo que fue ayer o antes de ayer. Ayer creo que fue, sí. Y claro, del tirón, pues la gente dice, bueno, ¿y cómo le pasas esto? ¿Cómo funciona? Porque tú al final tienes que mandar al modelo el texto, lo que sea, ¿no? Y decía que, bueno, que estaba escribiendo una entrada técnica de cómo lo había hecho esto, ¿no? Entonces, pues no conozco los detalles técnicos todavía, pero básicamente la idea es un poco, pues, el mantener esa privacidad mientras que hablas con la IA. Lo que por lo visto parece ser que lo que ha creado es un servicio es con una especie de proxy, digamos. Cuando tú hablas con, digamos, ChatGPT, ¿no? Pues lo harías a través del servicio que ha creado este hombre y eso pues se comunica con ChatGPT de alguna forma. Yo te digo, no tengo los detalles técnicos y bueno, lo que comentó es eso, que estaba creando o escribiendo una entrada pues para explicar un poco, ¿no? De cómo funciona todo esto. Se llama, hay un blog, ha creado incluso un blog, se llama confer.to. Pues hay que investigarlo. Sí. Bueno, ponemos el enlace de todas formas después, pero sí, la entrada de la que estoy hablando se llama Confessions to a Data Lake, ¿vale? Confesiones a una... Sí, es una fuga de datos. Es o sea, una forma de almacenar datos, ¿no? Data Lake, pues, Data Lake, no Data Lake, vale. Data Lake, lago de datos. Sí, como lago. Sí, el término Data Lake viene de un poco el almacenamiento de muchas bases de datos juntas, ¿no? En un sitio que se puede utilizar para unificar datos de muchas fuentes, digamos, ¿no? Sí. Pues yo, Rafa, lo que he estado probando estos días ha sido el Gemini 3 Flash, que salió hace poco, hace 17, que salió el 17 de diciembre. Y, ostras, macho, va súper bien, ¿eh? O sea, va bastante rápido. Tiene un coste bajo con la API. Creo que era 0,5 por millón de tokens de entrada, de input, ¿no?
Y no está mal, ¿eh? Y se compara con el Pro. Yo la verdad que es súper rápido. O sea, la clave está en que es muy inteligente y es rapidísimo, ¿no? Y eso está bien, ¿eh? O sea, que si tienes que utilizar una API a día de hoy de un producto que utilice IA, Gemini 3 Flash, la verdad que hay que pensarlo, ¿eh? Porque funciona rápido y con un nivel casi como el Pro, dice, ¿no? Pero bueno, está bien. Hay que verlo, sí. ¿Y qué más tiene por ahí, Rafa? A ver. Pues mira, pues tengo, bueno, de un poco. Vamos a hablar de datos. Que estamos hablando de datos y de Gemini y demás, pues mira, Google va a denunciar a la API, a SERP API. ¿Conocen la SERP API esta? No, ¿cuál es? A ver. SERP API es una API que se utiliza mucho a la hora de proveer contexto, o sea, proveer búsquedas en Internet a los modelos. Básicamente, cuando tú vas a, por ejemplo, cuando tú vas a ChatGPT o a uno de estos chatbots de estos, ¿no? Normalmente tienes la opción de decir, haz búsqueda en Internet, ¿no? De mis consultas. Entonces, el bot, antes de contestarte a tu pregunta o a tu comentario o lo que sea, lo que hace es que hace una búsqueda en Internet, recopila toda la información relacionada a tu comentario, pregunta, lo que sea, lo añade a su contexto y a partir de ahí pues forma su respuesta, ¿no? Pues básicamente es una forma de coger y buscar Internet, sacar datos de Internet y proveérselo al LLM como un texto, ¿no? Pues por lo visto, según Google, Ser API pues está sacando datos, tío, de forma ilegal. Dice que está... sí, está, lo cual es gracioso, ¿no? Que venga también de Google, pero bueno. Está sacando, por esto, haciendo el scraping, ¿no? El buscar, sacando datos de Internet que tienen con contenido con copyright y que aparecen detrás que pertenecen a Google y demás, ¿no? Y es curioso esto porque ya la semana pasada hablamos de que Disney estaba denunciando a Google porque decía que estaban entrando sus modelos con cosas de copyright de Disney, ¿no? Como las películas y todo el rollo este. Pero bueno, sí, pues eso. Va a denunciar a esta gente, por lo visto, está creando una querella. Mira, vamos a ir salteando noticias, Rafa, porque hemos perdido mucho tiempo, bueno, perdido entre comillas, hemos hablado mucho al principio con nuestras divagaciones, pero mírate, el lenguaje R, tío, ¿sabes cuál es, no? El lenguaje R vuelve al top 10, tío, o sea, por lo visto ha vuelto a estar dentro del... O sea, R es el lenguaje orientado sobre todo a estadística, ¿no? Y ciencia de datos. Sí, yo he utilizado mucho cuando hice el máster de ciencia de datos, al final es un lenguaje muy útil para eso y ha estado fuera del top 10, pero últimamente, tío, a finales del 25 ha vuelto a subir, ¿no? Por lo visto es porque hay una demanda de análisis de datos, es que hay mucho focus, ¿no? En los datos más que nunca y este lenguaje es ideal para esa gestión. Y además, por lo visto, lo ha impulsado los temas como salud, finanzas, ¿no? Y todo eso están haciendo que haga falta, ¿no? Ese data cleaning, ¿no? O data cleansing, ¿no? Que se llama también, ¿no? Esa fase, ¿no? De coger los datos. Y R es un lenguaje muy bueno para eso, ¿no? O sea, que mira, curioso, tío. Me imagino como las empresas, pues, por temas de privacidad, pues quizás estén empezando un poco más a buscar formas de añadir sus datos de alguna forma, ¿no? O bien a través del fine tuning o a través del uso de RAG o cosas de ese tipo para los modelos para que esos datos no se vayan fuera de su dominio y se tengan ahí. Pues mira, hablando de datos y demás, pues alguien ha cogido, tío, y hablando de scraping, ¿no? También de sacar datos. Spotify, alguien ha encontrado una forma de coger y de sacar, basado en distintas APIs de Spotify y demás, pues ha sido capaz de buscar o de empezar a extraer, digamos, metadatos inicialmente. Y con esos metadatos fueron capaces también de bajarse incluso ya hasta las canciones, tío. Toda la librería que tiene Spotify. Y lo han puesto en internet de forma, o sea, a través de torrents, por lo visto. Parece ser que en varios ficheros y lo han puesto, tienen como 300 terabytes de datos, tío. O sea, toda la librería de Spotify o el 99%, dicen, se la han sacado a esta gente, sí. Spotify dice que no ha sido un problema de seguridad o una brecha de seguridad de datos, o sea, que si tienes cuenta en Spotify y demás historia, pues que no te han robado los datos de los usuarios, ¿no?
No, no, son las canciones. Lo que sí, por lo visto, parece ser que esta gente, los que han hecho esto, pues sí que comprometieron algunas cuentas de usuario para poder, pues claro, todo esto lo han hecho de forma distribuida a través de distintas cuentas para evitar el rate limiting ¿no? Los límites de llamadas a API, distintos sitios, que han utilizado máquinas, cosas en la nube para acceder de distintos sitios, para saltarse un poco todos los controles que tienen por ahí. Pero que, pues eso, y creo que decía en Spotify que si eres usuario de Spotify te llega un email diciendo que tus datos han sido comprometidos, bla, 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 que no es cierto, que no caigas en la trampa. Ya, que no afectaba nada de eso, sí. Sí, no afectaba eso. Bueno, que la han sacado. Aquí tengo una súper graciosa de que esto es un tema delicado porque no, es un tema que no tiene solución de momento, ¿no? Pero pone, detector de IA confunde la historia. O sea, se hizo un experimento de estos software que hay que detectan si un texto es de IA o no, ¿no? Y le pasaron la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la calificó como un 99,9% hecha por IA. O sea, una de dos. O ya había IA en 1700 o esto no funciona, macho. La detección no, ¿no? Entonces, claro, pues ¿sabes por qué? ¿No? Porque el lenguaje es muy formal, es muy repetitivo, es un estilo antiguo, todo eso lo ve como algo extraño y dice, esto es una IA. Eso no es el humano actualmente, ¿no? Sí, tío. Bueno, hablando de curiosidad, no sé si lo has visto, pero Amazon, por lo visto, dice que identificó a los, y esto ya hablamos, ¿no? En su día, los norcoreanos que se estaban infiltrando en las empresas de tecnología grande aquí, ¿no? Sí, me acuerdo, ¿sí? Lo comentamos, ¿sí? Y sí, pues una noticia de hace una semana, poco menos, en la que Amazon dice que cogió a uno de los infiltrados, digamos, ¿no? Norcoreanos, por el tiempo o sea, el tiempo de conexión del teclado, tío. O sea, cada vez que este individuo, que supuestamente está utilizando unos ordenadores aquí en Estados Unidos, ¿vale? Porque, ¿sabes? Ellos se conectan desde Norcorea a ordenadores aquí que están en Estados Unidos y desde ahí, digamos, hacen el trabajo. Pues bueno, se dieron cuenta de que este individuo en particular, cada vez que pulsaba una tecla, tío, tenía un lag de 110 milisegundos. Ajá. Cuando normalmente en Estados Unidos decían que la media del lag es de 40 a 50 milisegundos. Entonces eso encendió un poco las alarmas, se pusieron a investigar y por lo visto era por eso, tío, porque el tío venía de Norcorea y pasaba, creo que decía que pasaba por China o algo, y eso pues tenía ese retraso, ¿no? A la hora de teclear, tío. Qué bueno, tío. O sea, por el tiempo que el tío pulsaba una tecla y llegaba a lo que es el comando, ¿no? O la letra que había pulsado, lo que sea, pues se dieron cuenta de que era un infiltrado norcoreano, vamos, lo cogieron y evidentemente lo han despedido y demás, ¿no? Pero es curioso, tío, por eso, por el tiempo. Sí, tío. Eso también pasó con algo, con aquel famoso caso de las DNS, ¿no? Que hackearon las DNS a alguien y por el tiempo, no era por teclado, sino era por tiempo de respuesta. No recuerdo bien cómo era. Pero bueno, sí, que es un tema, está guay, macho, como que por esos pequeños detalles no seas capaz de encontrar esta... Me recordó a la historia del huevo del cuco, tío, el libro ese del que hablamos ya hace unos episodios atrás. Y me recordó un poco a eso, tío, sí. Mira, tengo aquí otra súper curiosa. Suelta. De Anthropic, tío. Anthropic, por lo visto, decidió hacer un experimento, ¿no? Y el poner un vending machine. Un vending machine, una máquina expendedora, ¿no? La máquina, en una empresa y inicialmente, pues la versión 1 tenía el Sonnet 3.5, creo que era la versión, el Cloud Sonnet 3.5, donde tenía un presupuesto de $1.000 por lo visto y tenía que, bueno, se dedicaba a vender cosas, ¿no? Y creo que se comunicaban por Slack, fíjate, y esto lo montaron en una empresa o algo. Pues resulta que al final del día, tío, pues la gente, hablando con la máquina, consiguieron de que el bot, ¿no? El LM en este caso, pues que bajara el precio, que empezara a hacer cosas, que dejara las cosas gratis, tío. Dice que vaciaron la máquina, la dejaron sin mercancía y sin dinero, con una deuda de $1.000 en la máquina, por lo visto. Y dice que incluso uno llegó a pedir una PlayStation 5, tío. Una PlayStation 5, que Anthropic dice que la devolvieron, que esa no se lo dieron a nadie. Hostia, qué bueno, tío. Pero por lo visto, es que después tienen una segunda versión donde utilizan el Cloud Sonnet, el 4.5,
y le añaden al bot inicial, a la gente, ¿no? Gente que está en la máquina, añaden un segundo agente como el CEO, que un poco supervisa todo lo que ocurre. Pues bueno, lo mismo, la gente empieza a hacer cosas con esto y acaban haciendo el agente inicial, digamos, acaba incluso haciendo un, ¿cómo se dice? Un coup, un asalto, como cuando hace un asalto al gobierno, ¿cómo se dice? Coño, lo que hizo Tejero en el 83, tío, intentó. Un golpe de Estado. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Pues el agente este, por lo visto, de que creó un golpe de Estado contra el CEO para que el CEO, para que no, digamos, como el CEO lo estaba mirando, lo que estaba haciendo y demás, y al principio, pues que el agente no podía hacer las cosas que quería hacer y demás, pues creó, incluso se inventó, tío, creó un PDF, un documento PDF donde supuestamente había unas votaciones, una historia en el que querían quitar al CEO y el CEO acaba admitiendo la dimisión y de que, o sea, que hacen un golpe de Estado contra el CEO, tío, de la máquina vending machine para volver un poco ahí atrás. Qué bueno, esto es curioso porque el nombre del CEO se llamaba, o sea, la máquina se llamaba, el agente inicial se llama Claudius, ¿no? De Claudius se llamaba, y el nombre del CEO se llama Seymour Cash. O sea, es súper interesante. La noticia, búscala y vamos, compartimos el enlace. Pero sí, lo pondremos. Qué bueno, tío. Sí, y por lo visto es que esto lo hizo Anthropic pues, para entrenar a los equipos de Red Team, ¿no? Dice, queremos crear algo que sea, que tenga que ver con la economía, ¿no? Con temas de finanzas, ¿no? Con dinero y etcétera. Y dijeron, pues mira, una máquina, un vending machine es lo más cercano y lo más barato, ¿no? De crear un entorno o un escenario donde a ver cómo podemos defender esto, ¿no? Desde el punto de vista de la IA, ¿no? Un poco. Qué bueno, tío. Y evidentemente, pues fracasó de forma... Pero bueno, pues evolucionará. Es un tema complejo eso, macho. Sí, curiosa noticia. ¿Te acuerdas que contamos una noticia sobre una subasta de Apple? Es que me encantan los temas de Apple y las subastas de loco, tío. ¿Te acuerdas que era del Apple Check, que era cuando se fundó Apple? Que eso lo comentamos en un podcast. Pues ahora se ha vuelto a hacer otra puja, otra subasta, en la que un iPhone original de 2007, sellado, el de 4 GB, se vendió por $82.000, tío. Hostia. Si tienes un iPhone original de 2007, $82.000, tío. O sea, después hubo otra puja en la que un iPod Classic de primera generación sin abrir, o sea, el original, $40.000, tío. O sea que esto, yo no sé quién tenía un iPod en casa que se gastó en su día una pasta y lo guardó sin abrir. O sea, serán tiendas, supongo, ¿no? Lo sacarán de tiendas que estaban en stock, se han quedado ahí. Sí, me imagino. Sí, o que alguien lo compró por Navidad, lo guardó en un cajón y se lo olvidó. Sí, se lo olvidó. Pues, es muy raro eso, pero podría ser, macho. Sí, vamos, que cómprate un iPhone y déjalo en la cajita hasta dentro. Claro, tío, tú lo compras y lo primero que haces es abrirlo y utilizarlo. Pues no sé, tío, curioso. Sí. A ver, pues más cosillas, tío. ¿Qué tengo por aquí? Pues mira, comentamos la semana pasada, ¿te acuerdas que LG había en los televisores suyos, en el WebOS había metido el Copilot de Microsoft? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Y la gente, pues claro, la gente empezó a quejarse y demás. En principio no podía desinstalarlo, pero después de todas las quejas y demás, pues por lo visto LG ha dicho que, bueno, que sí, que va a dejar que va a añadir algo al software para que puedas desinstalarlo. Y digo esto también porque Samsung tiene unos frigoríficos, ¿vale? Que tienen todo el tema como imagino que tendrán un Android por dentro, igual que los televisores y demás. Pues le va a meter a Gemini, tío, la Google, la IA de Google. Bueno, Inicialmente los frigoríficos. Pero no a ver si se va a parecer a la serie de Silicon Valley, ¿no? ¿Te acuerdas que tenían un frigorífico que tenía IA, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie de Silicon Valley? Pues, sí, me acuerdo. No me acuerdo exactamente del episodio y los detalles, pero sí me acuerdo. Sí, era muy cachondo, sí, eso. Pues sí, tío. eso por ahí. Y luego tenemos, mira, otra así, vamos, curiosa, triste, entre comillas, el co-creador del Call of Duty, ¿sabes? Se llama Vince Zampella. Sí, Vince Zampella, por esto. Pues se murió el accidente de tráfico, tío, el día 22. Por visto. Hostia, yo he visto algo por ahí en X de un accidente, de un Ferrari que sale de un túnel. ¿Puede ser algo así?
Me suena. Sí, yo por lo que leí hubo un accidente, por lo visto el copiloto salió despedido del coche y el piloto, el que estaba conduciendo evidentemente, pues se quedó atrapado, tío, no pudo salir del coche, el coche se saltó en llamas pero no sé quién era el que conducía, si era este hombre o no sé. Pero vamos, Ya. total que Joder, bueno. macho. Vaya, pues vaya lío. 55 tacos, tío. Joder. Pues, mira, algo un poquito más alegre, Tofa. Sí. Ya de efemérides, el 19 de diciembre del 74 salió el Altair, tío. El 8800 fue cuando salió a la venta. El primer, que se supone que es el primer. 19 de diciembre, sí. El 19 de diciembre salió el Altair, el 8800, o sea, ¿no? El Ajá. clásico. Sí. Que se supone que es el primer ordenador, que no lo es. Tú sabes que tú y yo sabemos que sí no es. Sí. Hay dos o tres ahí que, perdón, que se pelean un poco por ese puesto, ¿no? Pero bueno, Sí. salió en el 19 de diciembre, tío, justo antes de Navidad. No sé si se vendió en plan campaña, no creo. Y costaba $397. Ese. ¿Cuánto costará una caja de eso? No sé si hay alguna caja Una caja que no sin sabía abrir. fíjate. Hostia, tío, no sé cuánto costará. Eso además era un kit de montaje, tenías que soldarlo tú. O sea, Sí, claro. increíble. Sí. De hecho, Y hay una curiosidad con respecto a esto, que esto creo que lo tenemos en el libro de Microhistoria. Pero yo me acuerdo cuando lo publicaron, o sea, le dieron publicidad, lo pusieron en una revista, el cacharro ¿por qué fue, tío? Que era por temas de transporte. Creo que hubo una huelga de transporte o alguna historia. Y la foto que aparece en la revista, antes de que evidentemente esto se vendiera, la foto que aparece en la revista dando publicidad al cacharro era una caja vacía. O sea, no tenía nada dentro porque por lo visto los componentes que tenían que llegar era por, no sé si era una huelga de transporte o algo pasó con el transporte. Y lo que se ve en la revista, la primera vez que salió esto en una revista, en la portada de una revista, pues era una foto de una caja vacía, que no tenía nada dentro. Ya, qué bueno, macho. Sí, sí. Pues mira, pues el 20 de diciembre pasaron dos cosas a mí súper interesantes. La primera es que sale la primera página web, ¿no? del CERN. Fue un 20 de diciembre. Y tú te acuerdas que eso lo publicaron, bueno, fue Víctor CERN, ¿no? Fue el que lo... Sí, Vincent, no, Víctor no, Vincent, sí. Que sacó la página en un Next Computer, ¿no? ¿Te acuerdas? Era en un Next. Pues el 20 de diciembre del 96 Apple compra Next. Ya está todo conectado ahí. Es curioso, tío. El 20 de diciembre es cuando Apple compra Next por $427 millones, tío. O sea, eso fue lo que provocó el regreso de Steve Jobs. Claro, gracias a eso, Steve Jobs volvió a Apple y se ha convertido en lo que es hoy día. Bueno, y a partir de ahí cambió todo lo que es la arquitectura de los... Claro. Vamos, hasta ahora, evidentemente, que acaban de cambiar el Silicon, pero cambiaron, pues claro, ellos utilizaban Motorola, los 68.000 creo que era de Motorola, sí, y el sistema operativo, cuando, claro, el sistema operativo lo heredaron del Next, era basado en Linux, no Linux, en Unix, y de ahí del macOS de hoy en día, vamos, que está basado, viene de ahí. Sí, el Next Step se llama, ¿no? El Next Step fue la base de MacOS y de ahí empezó toda la revolución. Sí. O sea, curioso, ¿eh? Curioso que la primera página web fuera en un Next, ¿no? Pero bueno, en aquella época había pocos servidores. El Next realmente era la máquina más potente en aquella época, ¿eh? O sea, a nivel de... Era más que una Silicon, creo. Era una máquina que era bastante cañera para lo que había en ese mercado, ¿no? Que había pocas, no era tampoco tan fácil encontrar máquinas tan potentes, ¿no? Sí. Pues mírate, a ver qué tengo por aquí bueno, de temas de historia no tengo aquí ninguna, pero tengo alguna así curiosidad. Tira. Microsoft, por ejemplo, acaba de anunciar, ha anunciado que van a reemplazar todo el código C y C++ con Rust. O el objetivo es reemplazar todo el código de C y C++ con Rust antes del 2030, o sea, en 4 años prácticamente. 4 años, sí. Lo que no sé si dice, bueno, no sé si es solamente en Windows o Microsoft, punto, vamos, todo lo que está por detrás de Microsoft. Pero sí, Rust, que ya lo comentamos, ¿no? De la semana pasada, de Rust y Linux y demás, que por cierto también salió la primera vulnerabilidad de lo que, o sea, del módulo
o de la parte que está escrita en Rust en el kernel de Linux, salió una primera vulnerabilidad que está relacionada con esa parte, que estaba relacionada también con el manejo de memoria, por cierto. Sí, curioso. Pero bueno, sí, que parece ser que Rust es lo que va a reemplazar un poco la programación a nivel de sistema, ¿no? Cuando necesitemos esa velocidad, digamos, de sistema, pues Rust parece ser que se va a comer, en principio, C y C++. Ajá. Que bueno. Bueno, hablando de lenguajes de programación, aunque esto no es un lenguaje de programación como tal, o sí, depende de cómo lo veas, en el 18 de diciembre de 87 nació el lenguaje Perl. Bueno, sí, hombre, no es de programación, bueno, de scripting. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, es un lenguaje de programación, o no, ¿tú qué crees? Sí, yo Sí, creo ¿no? que Es más lo es. O sea, no es un compilador, ¿vale? Es como decir si Python es un lenguaje de programación, pues no es mi historia. claro, está ahí un poco la Python es un frontera lenguaje esa, de ¿no? programación, pero es un lenguaje de programación. Por eso Por te lo menos preguntaba, es un lenguaje interpretado, ¿vale? Es sí, sí, parecido. claro, no, al final, sí. Sí, ¿Y te yo con el acuerdas que Perl yo tuve que trabajar con Perl, tío, cuando trabajaba allí en la base, en Rota, y no me gustaba, tío, era más raro que qué, ese lenguaje de programación. Utilizaba mucho los símbolos, tío, las arrobas, no sé qué, para temas de variables y demás, era muy raro, no me gustaba, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero bueno, que sepas eso, el 18 de Sí, diciembre. De hecho, he sí, cumplido 38 años, ¿no? Pero bueno, es que aquí te digo lo del lenguaje porque yo lo asocio mucho al scripting, tío, más que al lenguaje, como un lenguaje de programación. Yo lo utilicé en su momento, ya no. Yo utilizaba muchas rutinas de mantenimiento en servidores Linux y Unix con Perl. Me acuerdo, y el lenguaje sí, era un poco complejo, ¿eh? No era tan sencillo de entender, pero bueno. sí, no, era raro, sí. De hecho, le llamaban el lenguaje duct tape, ¿no? El de cinta Ajá. de esta de. El Porque era Mateo, como muy para. ¿no? Sí, como algo Aparte. que valía. Sí, como una navaja suiza que valía para todo y que te solucionaba problemillas, Sí, ¿no? sí, no, era bastante versátil y en su día era el lenguaje que utilizaban todos los administradores del sistema prácticamente. Sí. Pero era muy popular en el tema de la administración del sistema. Sí, Ajá. y yo utilizaba para transformar una serie de datos, tío, que otro lenguaje de programación que yo jamás había conocido en mi vida se llama MUMPS. Ni idea. MUMPS se llamaba. Hostia, Y este ni es de idea. una base de datos, tío, en la base de datos médica de cosas médicas, de médicos de salud, ¿no? De la Navy, de la Navy americana, estaba creada era un sistema llamado CHCS y tenía una base de datos jerárquica, tío, de estas. No era una base de datos Sí. relacional como las que conocemos, ¿no? De No, no, MySQL, sí. jerárquica. Y el lenguaje de programación que se utilizaba para extraer datos de ahí era MUMPS, que también era otro lenguaje que yo en mi vida había visto en mi vida y también tuve que trabajar con él para algún proyectillo y demás. Y también muy raro, tío. Y Ajá. me acuerdo que lo tuve que utilizar también con Perl para sacar, o sea, con MAM sacado unos datos de esa base de datos, de esta que es más rara que un perro verde, y después con el Perl convertía, hacía una especie de conversión de esos datos de una forma más normal, y después metíamos esos datos en una base de datos de Microsoft. Entonces, SQL normal, ya volviendo a la claridad, la luz del día, ¿no? Con Microsoft. Ahí ya viste la luz. Sí, Sí. aquello era más raro. Que todavía se utiliza, por cierto, esa base de datos, tío, y en el tema militar, pero bueno. Ajá. Sí, tío. Pues no sé, Rafa, yo creo que no tienes ninguna más así, que hoy es Navidad casi ya, macho, aquí no he hecho buena dentro de nada. Sí, mira, no, te comento un par de ellas relacionadas con Venga, la educación, tío. La primera, venga, así, y lo dejamos ahí, vale. sí, Coursera ha comprado Udemy. ¿Te Ah, suena Udemy? ostras, sí, hombre, claro. Sí, Udemy, Sí, sí. pues, bueno, la ha comprado, la quiere comprar, lo va a comprar. Ajá. Esa, esa por un lado. Y después, por otro lado, esta sí que está muy interesante, tío. ACM, ¿vale? El Association for Computing Machinery, ¿vale? Esto es una Ujú, librería digital de documentación, de documentos, tío, relacionados con la computación, básicamente. ujú, Pues esta gente han creado un proyecto que se llama Open Access y van en enero de 2026, ¿vale? Dentro de un par de semanas, una semanita por ahí, sí. pues van a permitir el acceso gratuito a todas las publicaciones, tío, en esta librería. Ujú. Yo creo que aquí hay muchas cosas de temas académicas también, creo. 100%, pero está muy chulo, tío, porque vas a tener acceso a toda esa información, tío. No, Un está genial, sí. montón de datos, sí. Y luego ya, bueno, ya así terminando el Sí, ciberseguridad. El TP-Link
TP-Link Tapo C200, una cámara de Ajá. esta, una cámara, ¿no? De TP-Link de esta, pues nada, pues que tienen tienen más agujeros que un queso gruyere de esto. Las claves hardcore dentro de la cámara, el firmware, Madre mía. temas de buffer overflow, en fin, que si tienes una de esas cámaras, pues que cuidadín, que no las tengas expuestas a internet porque te la pueden liar. Sí. Y luego ya la Free Software Foundation, ¿vale? La FSF, Ajá. pues Sí. por lo visto le está dando caña a Nintendo por el tema del DRM en la Switch 2. Por lo visto Nintendo dice que la Switch 2, si ellos lo consideran oportuno, pues que te pueden crear un ladrillito de la consola. Bueno, eso ya ha pasado también con la 1, ¿no? Cualquier cosa que No lo tocabas sé. ahí. Con la 1 de forma remota pueden hacerlo, pero por lo visto Sí, parte de las especificaciones de la 2 pues tienen eso. Y bueno, la FSF, la Free Software Foundation, pues está un poco ahí metiéndole caña a esta gente. Yo tengo la 1, tío, y no me planteo pillarme la 2. Yo con la 1 y no juegazos, tío, con la Switch, no, con la normal, tío. Sí, Que de momento yo no veo nada que me enganche a la 2, ¿eh? Te digo, sí, ¿no? sí. Yo no, a mí no me gustan los videojuegos, la verdad. Mi hijo sí que tiene, Marco tiene la 1, pero lo juega poco porque se compró después la PlayStation 5. Sí, pues ya está. Y después más tarde se compró creo que se llamaba PlayStation 5 Portal. Ah, Es sí, como un mando, como la sí, Switch, sí. Con más o menos, pantalla, ¿no? con su Sí, pantalla y todo. Y lo que puedes hacer, pues te vas por ahí y puedes a través de internet, te conectas con sí, la PlayStation y puedes jugar sí, a para los juegos que streaming. quieras. Sí, 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 un streaming ahí. Sí. Sí, tío. Y mira, ya si quieres, pues tengo aquí una mía, pero la última, el ciberseguridad, el N8N este, ¿conoces, Sí, no? hombre, claro, sí, Pues sí, tiene brutal. un CVE de 9,9, tiene una puntuación de Coño. 9,9. Ostras. Sí. Por lo visto En- puedes ejecutar códigos en las instancias N8N estas. Sí, Así que, bueno, pues eso es importante, saberlo, sí. Eso es sí, interesante, sí. porque sí, digo, 9,9 de 10, tío, o sea que está No, no, es brutal. Y yo que tengo una gafa que se me ha pasado que es curiosa, pero solamente por el tema de que no sabía todavía que se hacía ese ranking, ¿no? Que todavía hay supercomputadores y hay una lista, hay un top 500. Bueno, hombre, eso yo sabía que había, ¿no? No quiere decir que no, pero que no, que ya no se le prestaba tanta atención con la IA, ¿me entiendes? La IA como que ha desviado la atención de los supercomputadores, ¿no? Porque ahora como todo está clusterizado, todos son data centers sí, increíbles, ¿no? Pues hay un top 500 y que se confirmó que uno que se llama el Capitán, ¿no? Que es un supercomputador que está en Lawrence Livermore, en Estados Unidos. Sigue siendo el número 1 con 1,74 exaflops. O sea, una locura esto, tío. Es no, brutal, tío. sí, Y bueno, y además que lo sigue uno de HP que se llama Frontier, después está Japón con el Fugaku, el 7º puesto. O sea que el dominio es americano, o sea, los primeros son todos americanos, como siempre, ¿no? En tema sí, este tecnológico. Y no sabía. O sea, es verdad que ahora los supercomputadores no se usan para la IA porque no tienen ese concepto, ¿no? Son más para cálculos de proceso masivo, no es distribuido como puede ser la IA, ¿no? Que al final tú distribuyes toda la información, ¿no? Aquí es más de aplicación de simulación científica, clima, energía nuclear, o sea, y también para modelos de IA, pero de siguiente generación. Claro, tú igual ajá. coges un supercomputador para hacer un entrenamiento o algo específico de una generación nueva de un modelo y utilizas los supercomputadores. Pero bueno, ahora con los data center igual se está mezclando ese concepto ya, ¿no? Ya no es lo mismo que antes. Sí, me pregunto, sí, estaba pensando eso, en cómo se diferencian un poco eso, porque Claro, claro, ahora se está invirtiendo muchísimo pues, en GPU, ¿no? exacto. Básicamente centros de datos para lo que es el procesamiento distribuido, como comentas, ¿no? El tener, Mm. yo he visto bueno, eh, muchos de los servidores que se montan en los centros de datos, ¿vale? Bueno, no sé mucho, pero he visto algunos en los que Sí. básicamente el servidor está compuesto de dos cajas, ¿vale? En una caja tienes el ordenador en sí, CPU, memoria y toda la historia, y en la Ajá. otra caja tienes nada más que las GPUs. O sea, tienes una Sí. caja con 8 GPUs, por ejemplo, todo conectado evidentemente a la caja principal, ¿no? Donde tienes Claro. toda, pues, bueno, la placa base con el resto de cosas. Y así es como están montando mucho los servidores actuales hoy en día, vamos, Mm. en centros de datos para el entrenamiento de No, la IA, por lo menos. eso lo miraré, tío. Lo voy a mirar. ¿Qué diferencia entre un supercomputador y un centro de datos de IA actual? Porque al final es computación igual, ¿no?
ahí tiene que haber una diferencia, ¿no? Igual es el uso Claro. de GPU contra el uso de GPU, no lo sé. No sé. Sí, pues yo creo que en este caso, pues para el tema de la IA, pues eso un poco es la distribución a través de GPU, ¿no? Claro, Mientras puede que ser. lo de la computación típica de toda la vida esta que cuentas, pues no sé yo si hay mucha GPU envuelta ahí, ¿no? Más hay, yo que sé, pues procesadores que se ejecutan, muchos procesadores en la misma placa, imagino, ejecutándose de forma paralela de alguna forma, no sé. Sí, Vamos, no mucho. sé, ahora hay que mirarlo. Posiblemente deben estar distribuidos, porque si tú lo piensas, pues a lo mejor no. Claro, tú en una placa no lo puedes meter a lo mejor, no sé, 200 procesadores, pero a lo mejor tienes, pues, no sé, 50 placas con Ya. 20 procesadores cada una, ¿no? O con X procesadores. Sí, Que al bueno, final hay que mirarlo. o sea, existe también el concepto, me imagino, ¿vale? Yo eso no lo he visto nunca ni no conozco, vamos, ese tema, pero me imagino que sí que existe algún tipo de computación distribuida, ¿no? Entre procesadores claro. y distintas. Claro. A otro nivel de comunicación, no más allá del DMA o de cosas así, ¿no? O del Claro, PCI Express, tiene que haber cosas ya muy superiores, ¿no? De ese tipo más. Sí, sí. conozco alguna, pero bueno, ya entraremos en este tema en el siguiente, ¿no? Pues Rafa, te dejo, tío, que como decía el MMS, que me quedo sin comer. ¿De acuerdo? Por ahí. No, hombre, es broma, es que ya tengo que empezar a echar una mano aquí para la cena de Además, a comer. Nochebuena. Tú no sabes cocinar. No sabes nada. Tú cocinas, tú no cocinas ni nada, ¿no? Yo hago cosillas, tío. No Tú creas, cocinas ahí, pero con No el como tú, que microondas estás con o tu super barbacoa ahí, ¿sabes? ¿Qué haces ahí, cabrón? es la mejor forma de cocinar aquello. Para eso no te equivocas nunca. Pone un trozo de carne Nada, a la tío. barbacoa, mientras que no la Día a quemes, tío. día. Vale buena, Es vale verdad, buena. tío. Pues nada, Pues Rafa, nada, tío, tío, que perfecto. pasa buena Navidad. Tú Nochebuena no, porque Igualmente, sé que tío, lo celebras, feliz. pero... Sí, bueno, feliz eso, feliz Navidad mañana ya y que eso, no comas mucho. Nos No. vemos la semana que viene, a ver si estamos por aquí todavía. Siempre más tranquilito, ya con más cosas. Bueno, Rafa, tío, un abrazo. Nos vemos. Hasta luego, Venga, tío. tío, un abrazo. Hasta ahora. Hasta luego. Chao.